Hola, ¿qué tal? El pasado 1 de noviembre se cumplieron 25 años de la toma de Mitú por parte de las guerrillas de las FARC. Un hecho histórico porque allí murieron 56 miembros de la fuerza pública y 61 fueron secuestrados. Estoy con una de esas víctimas de la toma de Mitú hace 25 años, una persona de Armenia, una persona del departamento del Quindío, mejor. Él es Jairo Emilio Flores Castro. Usted era patrullero en ese momento. En ese entonces era patrullero de la Policía Nacional. Y trabajaba en el área administrativa. Trabajaba en la parte administrativa en el departamento del Mitú. Yo era el encargado de todo lo de la parte logística, presupuesto y lo que era el manejo de almacenes. Pero cuando eso usted manejaba era la máquina de escribir ahí haciendo el presupuesto. ¿Y el fusil lo tenía lejos, escondido? No, al lado, se mantenía al lado de uno. Y bueno, ¿cómo fue el tema de la toma? ¿Usted cuántos años tenía en ese entonces? En ese entonces yo tenía 21 años. Estaba jovencito. Sí, estaba recién había ingresado. Yo llevaba 2 años y medio de haber salido de haber hecho el curso para patrullero. ¿Cómo fue? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo fue el ataque ese día 1 de noviembre de hace 25 años allá en Mitú, en el Baupés? Bueno, eso era una sumatoria de cosas, de hechos que han ocurrido con anterioridad. Ya pues habíamos tenido ya 4 hostigamientos. Ese día era el primero, el 31, que era el día de las brujitas. Entonces ese día se celebró normal y a las 4:45 de la mañana, ya 1 de noviembre. Ya 1 de noviembre, estábamos pues todos ya alistándonos para recoger el primer anillo de seguridad y empezó. Un compañero que no falta por ahí, el perdido, observó hacia el río y vio que había mucha gente. Entonces él pidió permiso para hacer un disparo, pues porque era raro a esa hora tanto movimiento y nosotros pues ya estábamos como muy advertidos de mucha cosa. Y él cogió su fusil, hizo un disparo. Cuando hizo el disparo lo encendieron por una ráfaga de M60 y ahí empezó ya la toma. Se activaron todos los sistemas de seguridad, se alcanzaron a ubicar todos, pero pues era la cantidad de personal de guerrilla hacia nosotros pues era. ¿Cuál era la diferencia? ¿Cuántos guerrilleros llegaron allá a Mitú? Según lo que dice la misma guerrilla eran alrededor de 1500. 1500 guerrilleros. Armados hasta los dientes, como se dice. Y algo muy dañino para ese entonces, que eran las famosas pipas, ¿sí? Pipas de gas que las ponían en una rampla y las tiraban. Y eso, desafortunadamente, eso acaba con lo que Ustedes estaban en la sede del comando de la policía del Baupés. Sí, señor. Era la única estación de policía. O sea, eran las únicas instalaciones de la policía que habían en Mitú. Era el comando del departamento, no había nada más. No había ejército, ni marina, ni fuerza aérea, nada, solamente la policía. ¿Y cuántos policías habían ahí en servicio? En ese momento habían con nosotros 61. Sí. Y sin contar los auxiliares. Los auxiliares que finalmente hicieron parte de todo. Sí, los auxiliares fueron a cada uno, casa por casa, los recogieron para una supuesta charla. Esa era la retórica que les dijeron en ese entonces, pero la charla duró 3 años. Bueno, ¿cuánto duró el combate? Nosotros empezamos el primero a las 4:45 de la mañana y terminó con el último grupo, que fue el martes, el 2, tipo 10:30, que fue cuando hubo alguien que empezó a caminar, lo señaló donde estaban y ya fueron y los cogieron. ¿Y cuántos murieron? Yo he leído en la prensa que murieron 57 miembros de la policía allí. Hubo un grupo del Gaula y del Jungla de la policía, unos comandos que entraron a la retoma. De ellos murieron, pues el número exacto no lo sé, y muchos soldados que cuando llegaron a la retoma lo hicieron, porque fue algo como, digamos pues ahora con el tiempo y con tanta información que uno tiene, fue algo muy mal planeado. Sí. Porque cuando llegó la retoma, que fue prácticamente el lunes por la tarde, que nosotros ya teníamos la esperanza que llegaran, llegó un helicóptero como con 30 o 40 comandos de la policía, que los dejó y de una vez los mataron. Los mataron. Sí. Entonces ya al miércoles ya fueron los helicópteros que le conocemos como papayas. Sí. Bajaron casi un batallón y ahí sí ya pudieron entrar al pueblo. Pero también mataron muchos de ellos. Sí, claro. Por eso el número de muertos, 57, es muy grande frente a la cantidad de policías que había en el comando de policía, que era el 61. Sí, prácticamente, digamos que haciendo la comparación, acabaron con lo que había. Y con muchos de los que llegaban al refuerzo. Sí, señor. Porque es que el problema de Mitú es que desde Villavicencio, Guapiay o San José del Guaviare, que eran como los aeropuertos más cercanos,
Un avión se demoraba de Villavicencio 1:15, de San José 1:10, de Miraflores se demoraba 1 hora. Entonces, mientras ellos llegaban, se ubicaban, guardaban combustible para devolverse en otra hora, entonces no alcanzaban a hacer mucho movimiento en Mitú. Y un helicóptero no alcanzaba a llegar. Entonces, por eso fue que se demoró tanto, y desde Manaus, la base militar en Brasil, fue que se logró hacer pues el contacto, y de ahí sí un helicóptero llegaba en 45 minutos. Entonces eso fue lo que se demoró tanto. ¿Qué se siente con el arma en la mano, disparando, defendiéndose y viendo morir a los compañeros? Es muy triste, porque nosotros alcanzamos a ver muchos compañeros que les llegaban las bombas, o que de pronto le estaban alzando uno la mano, que se veía uno que le estaban dando ahí, y uno buscar la forma de protegerlo para traerlo. Es algo muy difícil, pero yo pienso que es como esa supervivencia, tanto por uno como por ayudar a los demás. Y uno, yo no sé, uno ahorita es que dice, ¿cómo hizo uno tal cosa? ¿Cómo saltó ese muro? ¿Cómo brincó al otro lado? ¿Cómo se agachó? Y cómo disparaba desde esas posiciones como tan incómodas. O sea, en el momento es fácil, pero decirlo ya ahora, uno dice, hombre, es una situación muy difícil. ¿Usted tuvo un episodio especial que pueda recordar bien en ese momento del combate? Cuando eran como las 4:45 del mismo primero, el comando, era el comando, ahí venía la fiscalía y la casa episcopal. Entonces nos hicieron correr hasta la casa episcopal. Ya el comando se había incendiado, ya a esa hora ya se había apagado el incendio. Y entonces cuando vinimos a este lado, empezaron a coparnos por este lado, entonces nos devolvimos con la idea de coger la selva, pasar la pista y coger la selva. Entonces nos tocó devolvernos, y había un tanque, que era lo único que estaba parado en el comando. De agua, entonces tocaba cruzarlo colgado para poder caer otra vez a la policía, a la estación ya quemada. Entonces yo estaba pasando cuando miré hacia la izquierda mía la ráfaga de M60 que venía. ¿Qué pasó? Eso dejó de disparar y yo alcancé a coger y caí. Es como lo que yo más tengo en la mente. En ese momento, una cosa prodigiosa. Sí, yo digo que ese fue el momento en que yo más sentí la muerte encima, ese momento. Cuando termina el combate, ustedes, ¿qué pasa? ¿Por qué los secuestraron? Nosotros teníamos unos búnker, que llamamos búnker allá, y estábamos en ese búnker ya pues como resguardados esperando la noche para poder salir, cuando buscábamos la selva. Pero pues ya Romania y los comandantes guerrilleros empezaron a ver de que también a ellos les estaba cogiendo como el tiempo. Entonces cogieron gasolina, y nos echaron gasolina, y nos dijeron que si no salíamos nos echaban candela. Que ya yo tenía mi fusil, tenía 2 cartuchos, en el revólver que cargaba tenía 5 cartuchos, y no más. Mi coronel Mendieta, que también estaba al lado, tenía por ahí unos 6, 7 cartuchos, el radiooperador, o sea, el grupo que estábamos ahí no teníamos más de 20 cartuchos todos. Ya, ¿qué más íbamos a hacer? Y con el campamento rociado de gasolina. ya muy duro. Pero ustedes salen, entregan las armas. Nos cogen, nos amarran, nos sacan por el pueblo amarrados hacia la parte alta, un lugar que se llamaba, eso era una escuela, nosotros nos metimos, que se llamaba Los Cerros. En esa escuela nos dejaron 2 días, luego de ahí por la noche salimos en unas falcas, unas canoas inmensas, pasamos por Miraflores, que ya se lo habían tomado con anterioridad, a un lugar que se llamaba el Retorno, eso es el Retorno Guaviare, y ahí hay un lugar que se llama Los 2 Ríos, y ahí nos dejaron como unos 3 o 4 meses, mientras llegó la Defensoría del Pueblo, que nos tomaron las primeras imágenes, los videos de supervivencia, y de ahí ya nos metieron selva adentro. ¿Cuánto tiempo estuvo usted secuestrado por las FARC? 3 años. ¿Estuvo con Mendieta? Con Coronel Mendieta, con Pinchao, con mi sargento Lazo, con muchos compañeros que duraron 11 años, y pues con la mayoría de los compañeros míos que duramos solamente 3 años. ¿Usted por qué duró solamente 3 años secuestrado y ellos 11? Porque para ese entonces yo era patrullero, y el presidente de ese entonces, Pastrana, hizo el famoso canje, ¿sí?, con los guerrilleros. Entonces salieron 29 guerrilleros y soltaron alrededor de 300, 350 entre policías y soldados, pero dejaron todos los cuadros de mando del ejército y de la policía. Es decir, 29 por 350. Más o menos. Sí. Usted llegó a la libertad, ¿y qué fue lo primero que hizo?
Disfrutar de la vida. Pues muy difícil porque salí muy enfermo. De pronto la primera comida que tuve la oportunidad de disfrutar ese día me cayó mal. Yo venía con una dermatitis crónica muy fuerte, venía con los problemas del estómago muy complicados, entonces fue un proceso largo. ¿Qué lo fue más duro? Dormir. Nosotros estamos acostumbrados a dormir en tablas o en el suelo, entonces llega uno a un colchón y es como que le estorba. Sí, sí. Entonces ese lapso de tiempo fue muy difícil y tratar de disfrutar la vida, porque es que uno se da cuenta, yo siempre digo que eso es como morirse uno en vida, y uno se da cuenta que hay cosas más importantes que uno aquí no valora, como es compartir con la familia, compartir un helado, una comida, cosas que son muy sencillas pero que en verdad hacen mucha falta. De El Quindío, ¿cuántos habían allá en esa base? Del Quindío éramos dos, el señor Marín, Johnny Marín y el suscrito. Pero al Quindío llegaron dos policías más, que fue en una toma de Antioquia, que era el intendente Ramírez y el agente, se me fue el nombre del otro muchacho, bueno, otro compañero que también, pero ellos eran de una toma de Antioquia, pero llegaron al Quindío. ¿Y viven aquí? No. ¿El único que vive es usted? Sí, porque Marín ya se pensionó y él está por fuera está en otro lugar, no me acuerdo si es que está en Medellín o en otra ciudad. Y aquí en el radicado del Quindío solamente me quedé yo. Usted cuando llega aquí tiene más o menos 24 años, 25 años. Sí, señor. ¿Lo premió la policía? No, eso fue como decíamos nosotros éramos como un estorbo, porque valíamos más muertos que vivos. Entonces siempre fue un inconveniente para la policía. ¿Pero usted siguió en la policía? Sí, porque no había más opciones. Yo traté de salir del país, de irme para Canadá, pero la misma policía me trancó la posibilidad de irme. ¿Y se pensionó en la policía? Sí, yo me pensioné en el año 2016. Pero llegó aquí y se casó, ¿tiene los lugares? Yo me casé con la compañera que tenía en MeToo. Ah, ella es una profesora de educación física, nos conocimos allá, me secuestraron, ella acompañó a mis papás en todo ese proceso, y pues cuando llegamos ella terminó su universidad y seguimos juntos. ¿Están juntos ahora? Todavía estamos juntos. ¿Disfrutando la vida? Sí, claro. Excelente. Muy bien. Él es precisamente el patrullero Jairo Flores, quien estuvo en la toma de MeToo hace 25 años. Eso sucedió el 1 de noviembre, hace 25 años, y estamos con él recordando estos hechos luctuosos, la toma de MeToo por parte de la guerrilla de las FARC.